vamos a darle la cordial bienvenida a la máster Cristina Freire, vocera de Centros de Diálisis del Ecuador. Con ella vamos a hablar sobre la deuda del gobierno que agudiza la crisis de pacientes renales. ¿Cómo está, mi estimada Cristina? Un gusto tenerla acá en este espacio. Primero le consulto si usted me escucha. Se quedó, algo pasó, pero en todo caso ya en cualquier momento estaremos retomando este diálogo. Es importante tener esta información porque hay una preocupación de parte de todos los pacientes que se hacen las diálisis todos los días, algunos semanalmente o 2 veces por semana. Hay una preocupación de parte de muchas personas, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. ¿Cómo está, Cristina? Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Cuéntenos, Cristina, la situación de los centros de diálisis hasta el momento, ¿cuál es? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Ya están buscando una solución a este problema? Sí, yo les comentaba que ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que fue emitida justamente el 30 de septiembre. Entonces, esta resolución tenía que haber sido ya ejecutada desde el 14 de octubre que fueron notificados. Había 15 días, un plazo de 15 días para que los ministerios de Finanzas y de Salud Pública establezcan este plan programático de pagos, pero lamentablemente eso no ha sido posible, eso hasta la fecha no se ha realizado por parte de ninguno de los ministerios. Entonces nos preocupa porque ya hay centros de diálisis que han quebrado, han vendido todos sus equipos, todo lo poco que les quedaba a multinacionales. Y lamentablemente también tenemos otro escenario, que tienen COVID algunos pacientes por estos presuntos rebrotes, que en realidad sí hay nuevos casos de contagio. Entonces, lamentablemente, ¿qué ocurre? Que a lo que van al hospital público, porque en el centro de diálisis solamente pueden hacerse eso, netamente, la diálisis y los exámenes de control de la diálisis, no se les está dando el tratamiento necesario, o se les da el tratamiento para COVID, pero, por ejemplo, no se les da el tratamiento de la diálisis. No tienen los insumos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando colapsen los centros de diálisis? El Estado no tiene los insumos para garantizar el acceso a estas diálisis que son vitales. Siempre he dicho y he comentado, cualquier persona que sepa o alguien que googlee puede darse cuenta que 3 veces a la semana es lo que necesita dializarse el paciente renal. Si no se dializa esa cantidad, lamentablemente fallece, no enseguida, pero sí una semana o en un corto tiempo de meses, cuando podría tranquilamente vivir muchos años. Cristina, ¿cuántos centros de diálisis prestan servicio al Estado? Bueno, hasta el momento son 86 centros de diálisis que están atendiendo a 12.500 pacientes, tomando en cuenta que 1.200 de ellos fallecieron lamentablemente. Correcto, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes. Gustavo. Cristina, buenos días. Sorprendido al escuchar la cantidad de pacientes, 12.000, me dice usted, y en Guayas, o por lo menos en Guayaquil, de esos 86 centros de diálisis, ¿cuántos son acá en Guayaquil, para tener una idea clara? Entre 20 a 22 centros de diálisis aquí en Guayas. En Guayas. Son 3.000 pacientes. Sí. 3.000 pacientes. 3.000 pacientes que reciben atención prioritaria también a través de los centros públicos, ¿no? Centros de salud público, ¿no? Claro, en este caso nosotros somos prestadores externos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, en el trato, por ejemplo, que nosotros tenemos con el Estado, y en lo que dice la Constitución es que el Estado debe garantizar el acceso a una atención prioritaria a los pacientes renales. Y significa que tiene que darle los recursos necesarios a estos prestadores externos, que en este caso son los centros de diálisis, para que podamos brindarles esta atención necesaria al paciente renal. Pero eso es lo que ocurre, que ya son 13 meses que no estamos al día, que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Finanzas están impagos con nosotros. ¿Cómo están solventando sus deudas? Porque ustedes siguen dando atención a los pacientes, ¿verdad?
Claro, nosotros nos hemos mantenido igual con la atención, bueno, haciendo malabares económicos porque nos ha tocado gestionar préstamos externos con diferentes instituciones bancarias. En este caso nos tiene súper preocupados por el hecho de que tenemos ya órdenes de embargo incluso de algunas instituciones bancarias, porque como sabemos, pues la ley humanitaria estaba vigente solamente hace un corto tiempo y actualmente ya empiezan los cobros de las instituciones bancarias, incluso cosas, servicios tan pequeños como lo que es agua, luz, los servicios básicos, no hemos podido solventar. Entonces, eso también estamos viendo de qué manera nos puede ayudar el gobierno, porque no pagamos porque no queramos, sino porque el mismo gobierno no nos está dando los recursos necesarios. Entonces, al no tener ni siquiera para pagar agua y luz, estamos enfrentándonos a que en algún momento pueden cortarnos el servicio, porque ya empiezan los cortes a partir, tengo entendido, del 13 de noviembre, según se ha notificado, van a empezar estos cortes si es que no se llega a un plan, a un convenio de pagos. Entonces, por todos lados, estamos realmente muy preocupados porque por un lado nos cierran el despacho de los insumos, el personal renuncia porque también está en pago desde hace varios meses atrás, y encima tenemos estas órdenes de embargo de instituciones bancarias con las que hemos hecho préstamos para solventar los diferentes gastos, adquisición de los insumos, porque solo nos están despachando en un 30 a un 50%. Entonces, tenemos que con esos pocos recursos hacer malabares para lograr darle la atención a los 12.500 pacientes, tomando en cuenta que ya 1.200 justamente fallecieron, unos por COVID y otros porque no han podido dializarse como ellos realmente necesitan las 3 veces a la semana. Cristina, y a esto se suma, a esta falta de atención por parte del Estado hacia las prestadoras de salud, como el caso de ustedes, que los pacientes que utilizan la diálisis también necesitan medicamentos y que hoy en día esos medicamentos también están escasos. Claro, tenemos ese problema no solamente para los pacientes renales, sino también para los mismos trasplantados, que lamentablemente no se les está dando el medicamento, los insumos que ellos requieren, las vitaminas incluso que ellos necesitan y que están dentro del cuadro básico que ellos necesitan que el Estado, que el gobierno les cubra. Hemos tenido casos de pacientes que tratan de venirnos a pedir a nosotros, a los centros de diálisis, y nosotros no tenemos para darles. Entonces nos piden ayuda, nos piden auxilio, porque su vida también se ve descompensada, no por el hecho de que está ya un trasplantado, significa que ya está todo bien. Tiene que él igual tener un tratamiento a lo largo, de por vida, y también sobre todo esperando que el cuerpo pues acepte ese nuevo órgano, porque como saben, la diálisis se realiza ya en el caso de aquel paciente que ya ninguno de los 2 riñones le funciona, y la única vía, aparte de la diálisis, para poder seguir viviendo es el trasplante de un riñón. Entonces, hemos hecho incluso llamados a diferentes autoridades locales para que haya un diálogo. Sabemos que no nos pueden pagar de golpe, sabemos que las medicinas tal vez no nos pueden conseguir todas, pero sí para que ya se vaya programando semana a semana o mes a mes, se va a pagar tanta cantidad de facturas, si tal cantidad de medicinas que falta, les vamos a ir cubriendo. Pero no, existe un importismo total. Nosotros mañana tenemos un plantón nuevamente en los bajos de la Coordinación Zonal de Salud y todos los jueves lo tenemos. Lo retomamos hace un mes porque tuvimos un mes sin haber hecho nada, pensando que iban a cumplir con este anuncio de que iban a pagar 2 a 3 facturas que lo pidieron. Lamentablemente estas facturas fueron devueltas, nos las anularon y apenas hemos tenido 2 pagos. Un pago se completó, el siguiente estaría por completarse, pero eso fue desde hace más de 2 meses que teníamos esos primeros plantones. Ya estamos hablando noviembre, vamos a cerrar el año y seguimos en pagos. Entonces realmente nos preocupa ese importismo, esa indolencia de las autoridades, porque están en juego estas otras 12.500 vidas. Cristina, usted habla de entidades como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud, que no se han pronunciado y que se hacen los sordos y los ciegos al respecto, producto de que no hay dinero, supuestamente. Exactamente, son los 2 principales involucrados, Ministerio de Finanzas
y Ministerio de Salud Pública. Ellos directamente son los que tienen esto. Cristina, ¿y qué esperar si desde la Corte Constitucional se falla a favor y este gobierno no hace caso al respecto? Si ya la máxima autoridad en temas del marco legal le dispone, ¿a dónde acudir? O sea, y es un tema netamente interno, pero ¿qué otra acción podrían tomar aparte de hacer plantones? Porque, o sea, definitivamente este gobierno no tiene intenciones de diálogo, como ese ha sido pues su proceso de campaña durante estos 3 años y pico, y poco más que falta para que termine, y que no se cumplen. Entonces, ¿qué otra opción piensan hacer? Porque no creo que vayan a cerrar. No, es que definitivamente no podemos cerrar. Tenemos que darle la atención que necesita el paciente renal porque es su vida la que está en juego. Entonces, nosotros trataremos de hacer lo que realmente más podamos, porque va a llegar un punto en que si las autoridades realmente no se preocupan por estos recursos para los pacientes renales, los proveedores nos van a cerrar totalmente ese despacho de los insumos. El personal que está con las demandas colectivas va a seguir renunciando también. Entonces, va a llegar un punto en que sin personal y sin insumos, sencillamente la diálisis no va a ser posible. Entonces, estamos recurriendo incluso a todos los organismos, no solo a la Defensoría del Pueblo, estamos también en conversaciones con derechos humanos aquí en Ecuador, y si es necesario vamos a llegar a instancias internacionales, porque ya existe una resolución a nuestro favor. Y esto significa que si no se cumple aquí, pues entonces internacionalmente tendrá que darse a conocer el caso, porque no son objetos los que están en juego, son vidas, son personas, vidas humanas que necesitan de ese recurso para continuar con su tratamiento. Finalmente, Cristina, para darle paso a Jaime, para tener claro, porque yo conozco la situación, pero no conozco cuánto cuesta una diálisis para un paciente particular. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que está subsidiando el gobierno o cuánto es lo que debería subsidiar el gobierno por paciente? ¿Cuánto cuesta esto particularmente? Bueno, normalmente cada sesión de diálisis cuesta $122. El paquete de 12 a 14 sesiones por mes es $1,456. Pero no es solamente la diálisis, sino exámenes de control, las consultas con un nefrólogo, con un cardiólogo, porque estas personas padecen también otras dolencias primarias como diabetes e hipertensión y necesitan chequeos constantes para, en base a ello, pues, controlar la enfermedad y no avanza. Muy bien, gracias, Cristina. De mi parte le doy paso a Jaime para que continúe, ¿no? Gracias, Gustavo. Cristina, los centros de diálisis le prestan servicio al Ministerio de Salud Pública. ¿Ustedes también prestan servicio al IES? IES también, pero con IES solamente hicimos a principios de año la insistencia porque hay plazos, nunca es que están al día totalmente, porque hay plazos incluso dentro de los contratos que tenemos de entre 30 a 60 días para ver las inconsistencias de facturas, para la solicitud del Ministerio de Finanzas. Entonces, ellos están dentro de los plazos de pago. No hay el atraso, la cantidad de atraso que existe por parte del Ministerio de Salud Pública. Si bien no están al día, pero eso es de hecho lo que nos ha permitido seguir solventando los gastos que tenemos por parte de pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública, los ingresos que tenemos por los pacientes que nos paga, que son derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Desde cuándo arrastra esta deuda, Cristina? Bueno, varía. Hay casos en los que está desde septiembre del año pasado, hay otros casos que les han pagado hasta noviembre, y en este caso la deuda es desde diciembre. Entonces, los 13 meses que nosotros hablamos, de una manera general, estaríamos hablando del 50% de centros de diálisis que aún no tiene este pago, ¿sí? En este caso, unos que a otros se les ha pagado noviembre o diciembre, o que se ha hecho, y que sí es permitido también, ¿no? Que nos pidan facturas, pero nos han pedido facturas pequeñas, por montos pequeños de los meses de abril, por ejemplo, de este año, pero está la brecha de lo que no se ha pagado octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, eso es lo que ocurre, que nos han pedido estas facturas pequeñas
pero nos preocupan las facturas que son más grandes, porque es por la atención que se ha brindado a más cantidad de pacientes. Y, por ejemplo, hoy por hoy nosotros no estamos en capacidad ya de recibir incluso nuevos pacientes, y que los existen, porque hay personas que no cuidan su salud renal y pues lamentablemente llegan a este estadio que es ya la última instancia de la enfermedad renal. Cristina, tengo una pregunta de alguien que me escribe. Daniel Avilés dice, una pregunta para la licenciada Freire. ¿No sabe si existe algún tipo de negocio con multinacionales que esté afectando de alguna manera el pago normal a las clínicas privadas de diálisis? Sí, justamente ese es un tema que en los próximos días lo vamos a dar a conocer de manera general en los medios de comunicación. Lamentablemente se habla más que de multinacionales, también de empresas extranjeras. Hay una empresa española que estaría siendo beneficiada, o esa es la intención. Estamos investigando y recabando todas las pruebas necesarias para darlo a conocer públicamente, porque se quería beneficiar a esta empresa española con sobreprecio incluso. Yo les sé que es $1.456 el paquete por cada paciente renal. Pues esta empresa estaría queriendo ofertar por más de $2.000 por cada paciente renal. Estamos hablando de más de $500 de sobreprecio. Entonces, sencillamente esto no sería posible, no es viable, toda vez que para favorecer a una empresa extranjera, y quién sabe qué negocios hay de por medio con otras personas para que se favorezca con este sobreprecio. Entonces, no sabemos si la intención es esa, que quieren quebrarnos para que al momento en que ya estamos nosotros desfinanciados, tengamos que vender nuestras unidades, no solamente a multinacionales, porque de hecho las multinacionales se han visto beneficiadas, porque hay unidades que han cerrado y han vendido toda la unidad a multinacionales, sino que ahora incluso serían de por medio empresas extranjeras. Oiga, ustedes han hablado con el ministro de Salud. ¿Qué dice el ministro de Salud con respecto a estos pagos? Y el ministro de Economía también, porque aquí esto depende de dos ministerios, tanto el de Salud, que ejecute con el ministro de Economía y Finanzas, y que vean de dónde sacan los recursos, porque hay una sentencia del máximo organismo que es la Corte Constitucional, que les exige que le paguen. Pero ya si no hacen caso, ¿en quién confiamos pues en este país, Cristina? Si es el máximo organismo que es el que tiene que velar para que se cumpla con las leyes, sin embargo, los ministros se hacen de la vista gorda. Sí, lamentablemente el mismo ministro hasta les echaba la culpa de que el virus lo habían ingresado los mismos médicos. ¿Qué podemos esperar de una autoridad que tiene ese tipo de declaraciones inhumanas e indolentes? Que realmente creo que todos seguimos sorprendidos por esas declaraciones. Lamentablemente nosotros tuvimos solamente apertura hasta la exministra anterior, Catalina Andramuño. Efectivamente, desde el año pasado empezamos a tener compromisos de pagos, se cumplían, podíamos presionar de manera directa, teníamos el acercamiento directo, nos reuníamos cara a cara, frente a frente, pero con el pretexto de la pandemia y como ellos salieron ya, pues en este caso Andramuño ya no está en el Ministerio de Salud, ya con la nueva administración de salud se cortaron los diálogos, con el pretexto de la pandemia, y ahora hay nuevas autoridades locales, en gobernanza hay una nueva persona. Sabemos que en Pichincha también asimismo hay nuevas personas, entonces toca buscar nueva apertura, nuevo diálogo con el nuevo ministro de Finanzas también, para que conozcan lo que el anterior ministro, Richard Martínez, no hizo bien, no atendió en su momento, y esperando que esta solicitud de diálogo den frutos, al menos por el lado de finanzas, porque aquí es tanto finanzas como MSP. El Ministerio de Salud Pública hace unos meses se tiraba la pelotita con finanzas, cuando estaba Richard Martínez justamente en el poder, y decía que MSP no les pasaba las facturas y Finanzas decía que en cambio ellos no podían por X motivo, y en sí se tiraban la responsabilidad entre ambos y ninguno respondía. Entonces lamentablemente no podemos confiar en ninguna autoridad, porque yo creo que están esperando, como ya les queda pocos meses al gobierno, pues sencillamente endilgarle esa responsabilidad al nuevo gobierno y que vea cómo soluciona. Y mientras tanto, pues lamentablemente pacientes renales seguirán falleciendo, y ya se ha dado el caso de manera extraoficial. Estamos investigando casos en los que los han dejado morir los pacientes. ¿En qué aspecto? Como tienen otras enfermedades,
y por no dializarse puede sufrir algún cuadro no precisamente derivado directamente de la diálisis, sino indirectamente, y afecta, por ejemplo, a la parte cardiovascular, si padece hipertensión, o a la parte diabética. Entonces, en el diagnóstico, lamentablemente, ¿qué es lo que se estaría poniendo? Es por otra razón y que no precisamente es porque no se ha dializado. Lamentablemente, por eso lo repito de manera extraoficial, porque yo he conversado con los mismos pacientes y familiares, y nos han comentado esto, que lamentablemente no es que ha fallecido ya directamente, pero que ya están empezando a hincharse los pacientes, y en el hospital público donde están haciéndose tratar por otra dolencia y donde también deberían igual dializarlo, porque no puede dejar de dializarse el paciente renal por más que sea tratar de otro tipo de dolencia, no es que esté en coma y no pueda dializarse, pero si está consciente, tiene que recibir la diálisis. Entonces, los están dejando morir lentamente, y al mismo momento de no cumplir con lo que dice el artículo 50 de la Constitución, de garantizarles el acceso a una atención prioritaria, ya los están también condenando a una muerte lenta, porque como no acceden, debido a la falta de recursos, en algunos centros de diálisis, a las 3 diálisis por semana, pues ya los están condenando a morir lentamente, porque una diálisis que no recibe el paciente renal, no lo he dicho yo, en los medios de comunicación han salido los mismos pacientes diciéndolo, se empieza a descompensar su salud de una manera terrible. Cristina, yo quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar sobre la situación que están pasando los pacientes o podrían pasar en los próximos días o meses. En las convocatorias que ustedes hacen a los plantones, los familiares de estos pacientes también los acompañan. Sí, están familiares. Inicialmente solamente estaban familiares y los trabajadores de los centros de diálisis. Hoy por hoy hay pacientes que están acudiendo porque quieren pedir su derecho a vivir y no se los ha impedido. Con todas las medidas de bioseguridad, ya les ha dicho que están en su justo derecho. Anteriormente se les impedía porque teníamos que cuidar mucho su salud, pero hoy por hoy ya hay personas que incluso por su cuenta han hecho plantones. Entonces lo que hemos hecho es unirnos junto con la Asociación de Pacientes Renales y los centros de diálisis para tomar fuerza de alguna manera y continuar este reclamo. Muchísimas gracias, Cristina Freire. Gracias a ustedes. Gracias a Cristina Freire, vocera de Centros de Diálisis del Ecuador.